encantadora, simpaticísima. Me he quedado alucinado por tu amabilidad. Es espectacular y te damos las gracias. Primero, en nombre de SEPLA, que vengas a dar una conferencia sobre la Antártida, que creo que es maravillosa. Ha estado en más de 40 países. También especialidad que nos va a dar la próxima conferencia en octubre sobre la selva amazónica y la de África, que puede ser también muy interesante, y será un honor escucharte y oírte y ver tus vídeos que prepararás fenomenal. Bueno, pues ya te digo, es un honor para toda SEPLA, para todos nosotros, y Carlos, nuestro compañero, y es delegado sindical de la Asociación Sindical de todos los pilotos senior de SEPLA, pues que va a hacer ahora la presentación. Yo le dejo a los dos y darte las gracias en nombre de SEPLA, del sindicato y de todos. A vosotros. Pues, buenos días, bienvenidos a estas actividades de la sección senior. Hoy tenemos la fortuna de tener en nuestra sede a Ana García Moreno, es una profesora de la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias Biológicas, a quien conozco desde hace unos cuantos años y ha venido a ver cosas de los pilotos a quien nos tiene bastante estima, tanto por la profesión como por nuestro trabajo. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas, terminó su carrera en 1978, ya con 21 años joven, inició su tesis de doctorado, acabándola en 1981, que versó sobre los anhídridos tropicales. Ha sido colaboradora de la Cátedra Juan de Borbón, del Ministerio de Defensa, donde ha impartido clases respecto a los insectos y a aquellas enfermedades de transmisión en áreas tropicales que la ha estado, en cierta forma, asesorando, viendo y dando conferencias a los militares. También es directora del Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene en su haber 48 años de actividad docente y ha sido medalla de oro en coreografía colectiva con el grupo de Lady in Red, aquí donde la veis, pero ahora ya nacional. Entonces, sin más palabras, bienvenida Ana y adelante con la Antártida. Gracias a todos por venir. Primero de todo es un orgullo estar aquí. Siempre he admirado profundamente a los pilotos. Creo que es una profesión maravillosa. Sí. Cada vez que voy por los aeropuertos y veo a la tripulación... Además, de hecho, cuando yo preparé esta conferencia, que era para otro ámbito en el mundo militar, no había pensado, y vais a ver unas fotos que os van a divertir mucho que tienen que ver con los pilotos. Entonces, para mí es un honor estar aquí por dos cosas. Primero, por poder estar y que pueda visitar vuestra sede, estar con vosotros, pero sobre todo por poder devolveros algo de tantas que dais cada día en el trabajo y todo el esfuerzo que hacéis. Entonces, me parece que es un honor el poder contribuir en haceros feliz y en compartir cosas que yo he hecho. ¿Por qué la Antártida? Realmente mi especialidad son las selvas tropicales. Siempre he trabajado en zonas tropicales, pero me surgió este año la posibilidad de ir a la Antártida. Un viaje especial de 3 semanas. Y como yo pretendo comerme la vida a bocados, cada vez que me sale algo que yo puedo hacer, voy. ¿A qué? ¿Cuándo? Da igual. Oigo la palabra Antártida ya que voy. Entonces yo oí la palabra Antártida y dije, me voy a la Antártida. ¿Por qué era un viaje muy especial? Porque ¿sabéis que hay viajes que se hacen de lo que se llama viajes con expertos? Y este viaje con expertos íbamos con Javier Cacho, que es una de las personas que fue a la primera expedición Antártida española, que ha estado dirigiendo investigaciones en la Antártida en el Ministerio de Ciencia durante muchos años y que ha hecho campañas en la propia Antártida. Entonces, ir de la mano de Javier Cacho a la Antártida era una posibilidad que yo no podía perder bajo ninguna circunstancia. Esto por un lado. Todos sois pilotos, o sea, si hay alguien que se conoce este planeta sois vosotros, ¿no? En todos los sentidos, pero aquí tenéis la Antártida. Cuando uno dice que viaja a la Antártida, realmente donde vas es esta puntita de aquí, está en la península Antártida. Entonces, una de las cosas que me impresionó también del viaje es que nosotros íbamos en un viaje de exploración, en un barco de exploración noruego, y el capitán del barco quiso que pisáramos continente antártido, porque muchas veces la gente que va o las bases científicas no están en la propia Antártida, están en las islas Senland del Sur, que están un poquito más al norte, 200 kilómetros más al norte de la península,
y el capitán del barco quiso que pisáramos sobre la Antártida, con lo cual yo sí puedo decir que he estado verdaderamente en la Antártida. Como nosotros no solemos saber mucho de la Antártida, esto es la Antártida, estas son las islas Shetland del Sur, nosotros estuvimos aquí. La Antártida en realidad son dos fragmentos, dos placas tectónicas juntas. Y la unión de las dos placas tectónicas es esta línea de cordillera que hay por aquí, de tal manera que tenemos la placa tectónica del este, la placa tectónica del oeste. Entonces, es todo, no todo lo que vemos es hielo, sino que hay cantidades de hielo que cubren esas dos placas continentales, y además luego hay una extensión inmensa del mar que se congela y que tiene niveles de congelación distintos. Aquí tenéis el mapa de la Antártida con las cordilleras de choque entre las dos placas, la placa este y la placa oeste, y esto de aquí es la península antártida. ¿En qué consistió mi viaje? Pues obviamente primero hicimos un vuelo con Iberia de Madrid a Buenos Aires, ya sabéis, dura 12 horas y media, estás con la emoción del viaje, y cuando llegamos a Buenos Aires, lo que hicimos fue volar de Buenos Aires a Ushuaia, más o menos 3 horas y media de vuelo, para que tengáis una idea de los kilómetros que recorrimos. Cuando llegamos a Ushuaia cogimos el barco y con el barco atravesamos el pasaje de Drake, uno de los lugares más peligrosos de navegación del mundo, y la ventaja del viaje era que como la Antártida se congela y ahora mismo ya no se puede viajar allí porque el mar está congelado, los buques que van a la Antártida en marzo se tienen que ir. Salvo las expediciones científicas que se quedan todo el invierno aisladas, hay que irse porque el mar se congela y te quedas encerrado. Entonces, los buques que hacen exploraciones en la Antártida, cuando el mar se congela, lo que hacen es que navegan hasta el Ártico, entonces están el verano de abajo en la Antártida y cuando es invierno en la Antártida es verano en el Ártico, y entonces están haciendo viajes de un polo al otro polo. Y como nuestro barco se iba para arriba, ahora mismo está en el Ártico haciendo expediciones, pues decidieron que en lugar de volvernos a dejar en Ushuaia, que es lo que normalmente suele hacerse, pues nos iban a subir hasta Buenos Aires, o sea, navegar hasta Buenos Aires desde la Antártida. Y lo que hicimos fue una parada de 3 días en las Islas Malvinas, Falkland del Sur, para no tener conflictos políticos, y luego en el viaje a Buenos Aires tuvimos una parada en la Patagonia Argentina y de Patagonia Argentina navegamos hasta Buenos Aires. Como entenderéis, yo no podía perderme ese viaje. No. Entonces, mirad, cuando uno llega a Ushuaia, sabéis que esto es Tierra del Fuego. Esta es la frontera, esta es la parte argentina, esta es la parte chilena, y Ushuaia, que está en este punto de aquí, vamos a mirarlo más adelante. Ushuaia es esta ciudad que hay aquí, que está en la zona argentina, y esto de aquí es el canal del Beagle, que seguramente es un canal que se suele ir hablando y sabéis del canal del Beagle. Entonces, Ushuaia es una ciudad chiquitita aquí, todo esto es Tierra del Fuego, y una vez que llegamos, entre que llega nuestro avión y que teníamos que embarcarlos, porque el avión que nos llevó hasta Ushuaia volvía a Buenos Aires llevándose a los pasajeros de nuestro buque. Con lo cual, entre que unos descienden, ya los habéis visto que sois pilotos, entre que dejas al pasaje y llega el otro pasaje, pues cómo se entretiene el pasaje dándole una vuelta por Tierra del Fuego. Entonces era una posibilidad maravillosa de poder ir a Tierra del Fuego. Yo os puedo enseñar fotos de la Antártida, pero lo que yo quiero explicaros más bien es qué siente uno cuando va, porque uno puede buscar fotos ahora mismo en internet de todas las partes, ¿no? Entonces yo quiero explicaros cómo vivo yo un viaje. Y lo primero que hago siempre que me subo a un avión es que procuro tener ventanilla, porque yo voy con la nariz pegada en el cristal viendo todo lo que aparece. Entonces, esto es nuestro despegue de Buenos Aires. Me gusta la geografía, ver lo que ve. Carlos y yo hemos hablado mucho de estas cosas porque sabéis que él hace muchas fotografías. Me gusta tomar fotos de los aires, me gusta ver las nubes desde arriba, disfrutar de lo que disfrutáis vosotros cada día. Y cuando yo voy en un avión siempre voy intentando disfrutar del viaje, no solamente dejándome llevar. Cuando veo cosas, por ejemplo, esto yo no sé ni siquiera qué sitio era, pero sí estoy entendiendo que el viaje de Buenos Aires a Ushuaia, la mayor parte se hace por océano. Entonces, cuando nosotros salimos, ese es el punto donde salimos, desconozco, tenía la luna a mi derecha y yo no podía dejar de ver la luna a la derecha, porque forma parte de ese vivir con intensidad lo que vives, ¿no? Y cuando llegamos a Tierra de Fuego, llegamos al extremo sur de los Andes. Yo conozco los Andes desde su formación
en la frontera de Panamá con Colombia, los he recorrido todos, pero me quedaba el extremo de los Andes. No me voy a morir sin recorrer el extremo de los Andes, ¿no? Entonces, ya lo sabéis porque sois pilotos. Si alguna vez habéis ido a Santiago de Chile, que hay que rozar casi los picos de las cordilleras porque pasas por encima y el aeropuerto está muy cerca, ¿no? Entonces, esa sensación que tiene el pasaje de que tienes las montañas al lado, para mí es inigualable. Esa sensación de que casi puedo extender las manos. Entonces, yo voy tomando... Esta línea que veis aquí es un lago, el lago Lafgnano, que es uno de los que hay inmensos. Y otra de las cuestiones que a mí me encanta también es luego intentar averiguar dónde he estado, en qué punto geográfico he estado, por dónde ha ido el avión, toda esta serie de cosas. Este es el lago, la vista del lago. Llegamos con un día muy nublado, serían como las 11 de la mañana, con lo cual en las diapositivas hay muy poca luz. Aquí tenéis los picos de los Andes, en esa parte sur del continente. Están bastante pelados de vegetación porque ya está muy cerca del polo sur y la zona es muy fría. Entonces la vegetación es muy especial. Y esta fotografía me encanta para que entienda la gente cuando tú vas mirando por la ventanilla como cuánto de cerca ves el monte, ¿no? Como cuánto de cerca ves las cimas. Para vosotros esto es muy conocido. Así que esto es Tierra de Fuego y esta es la ciudad de Ushuaia. Entonces, cuando hablamos, veis que es una ciudad chiquitica, metida ahí entre montañas muy pequeñitas, con el canal del Beagle delante y todo lo que son cordilleras andinas del otro lado. Y el aeropuerto, que es como una cajita de cerillas, ahí colocadito. Y lo que os decía que me daba risa, como a mí me gusta mucho hablar con la gente, alguien se lo comentaba ahora, o sea, si yo tengo 5 minutos para estar con una persona, o aprovecho esos 5 minutos de la oportunidad que me da la vida o lo pierdo. Entonces siempre procuro tener una relación amigable y yo cogí, esta era la de la agencia de la naviera y ella era la chica, bueno, el personal del avión, el que nos daba el desayuno y tal. Entonces las vi ahí con una esa de complicidad y quise sacarlas. Ahí estamos. Y luego, claro, quise conocer al piloto y al copiloto. Me dejaron entrar en cabina, encantadores, y me dijo el piloto, siéntate aquí que te saco una foto. Y yo digo, ¿me va a dejar sentarme en los mandos del avión? Y luego le decía a mis compañeros de broma, ¿no os habéis dado cuenta que había unas pequeñas turbulencias en la mitad del viaje? Por algo sería, así como bromeando, ¿no? Y luego ya me hice unas fotos con ellos. Esto es un homenaje a vosotros. Cuando yo tomé estas fotos no sabía que iba a estar hablando aquí de este asunto, ¿no? Entonces, según llegamos a Ushuaia, nos hicieron este recorrido por aquí, por Tierra del Fuego, que fue muy divertido. Luego me enteré que este paso de aquí es la zona más alta a la que puedes acceder con coche en Tierra del Fuego. O sea, si tú quieres subir más alto ya tienes que ir caminando. Entonces, allí hay un parador. Esto es Ushuaia, por cierto, ya que hoy habéis oído hablar. Parecen como ciudades un poco como suizas, así en el sentido de casitas frías. Esto es Ushuaia, una ciudad chiquitita con los Andes ahí detrás y la ciudad vista de más cerca. Yo os digo que es una pena porque estaba todo nublado. Este es el famoso canal del Beagle, en el que hay que tomar para luego poder salir. Fue mi primer contacto con el canal del Beagle y estos son las montañas de Tierra de Fuego. Esto es el lago que nos llevaron a ver, que es el lago escondido. Ese es el lago escondido y la línea que se ve aquí detrás es el Fagnano, el lago que veía desde el avión. Y la Tierra de Fuego lo que tiene son bosques, todo está cubierto de bosques. Y bueno, de esas fotos, salvo esta que la puse parada, este era el grupo de expedición nuestro, este es Javier Cacho, que es un amor de persona. Ahí todos ya felices de que habíamos llegado al inicio de nuestro viaje. Claro, no hace falta que os diga que llegamos a Buenos Aires, que era verano, que hacía una temperatura 25-30 grados, pero cuando viajas a Ushuaia 3 horas y media después estás a 0 grados. En la Antártida hemos estado a 15 grados bajo cero, sensación térmica de 15 bajo cero. Entonces son situaciones complejas, pero todos muy felices. Y aquí nos llevaron a ver todo esto que era el suelo este de tundra que vas pisando y te vas hundiendo. Entonces son viajes en los que cada momento va recibiendo informaciones y emociones. De hecho, yo he estado 2 meses, según he vuelto, soñando con el barco. No me podía quitar todas las emociones de mi cerebro después de volver, de la intensidad. Aquí estábamos con nuestras compañeras, muertas de frío, pero muy ilusionadas. Y el viaje, una vez que te embarcas, aquí ya empieza nuestra aventura de la Antártida, coges el barco aquí, vienes por el canal del Beagle, sales por aquí.
Toda esta parte de aquí es argentina, toda esta zona de aquí es chilena y la frontera está justamente en la mitad. Os presento el canal del Beagle, así es como se ve. Salimos del barco a las 7, además nuestro comandante era que si había que salir a las 7 el barco zarpaba, con o sin quien estuvieran, no había problema. Entonces, lo primero que hicimos fue el canal del Beagle. Es un viaje dentro de lo que son nuestros recuerdos emocionales de la historia, de cosas que siempre hemos oído, o sea, que no son ajenas a nosotros porque hemos ido contando. Y una de las cosas que a mí me impresiona es estar físicamente en esos lugares de los que tanto he oído hablar. Para mí fue un viaje emocional importante. Aquí tenéis el canal del Beagle. Esta es la zona argentina, esta es la parte chilena. Claro, cuando salimos, el que se encargaba del pasaje en el barco, que era un noruego, que era un encanto y siempre nos recibía, cada vez que cogía un micrófono decía Wonderful day, MacDiarr West. Todo era Wonderful way, siempre. Wonderful day, Wonderful ending, Wonderful todo. Entonces decía, bueno, vamos a salir al canal del Beagle, nos esperan en Drake, ola de 8 metros, qué maravilla, qué bien nos lo vamos a pasar. Y entonces todo lo que pasaba era maravilloso, ¿no? Entonces ahí salía sabiendo que una vez que saliéramos del canal del Beagle nos íbamos a encontrar con el tremendo pasaje de Drake, que son unos 800 kilómetros de ancho, 2 días y 3 noches de navegación con olas de 8 metros. O sea, es una cosa absolutamente apasionante. Entonces, aquí el mar está más o menos tranquilo, puesto que es el canal del Beagle, pero a lo largo del proceso van saliendo las olas y empiezan a acompañarte las aves. Entonces, eso también es una maravilla. No voy a hablar de animales porque entonces no acabamos, pero yo lo que quiero es que veáis lo que es el pasaje del Beagle, para que lo tengáis en la idea. Claro, yo vi mi avión y yo saqué la foto del avión. Se fue anocheciendo según pasamos porque atravesar todo ese estrecho tardas muchas horas hasta que sales. Esta es la parte argentina, esa es la parte chilena y ya estamos en el pasaje de Drake. ¿Qué es lo que ocurre en el pasaje de Drake? Que te encuentras, y esto es una de las cosas que más me ha impresionado, cuando nosotros pensamos en la belleza y nos imaginamos bellezas, no es lo mismo el blanco y negro que el color. Una de las cosas que me impresiona de la Antártida es que solo hay 3 colores, que son blanco, negro y azul. Entonces, solamente gamas de blanco, negro y azul te generan tanta belleza que te cautivan. En algún momento puedes ver un marrón si se ve una montaña o en un momento sale un poco el sol, pero básicamente lo que hay que entender es que en la Antártida hay muy poca luz, porque la mayor parte del tiempo hay tormenta tras tormenta tras tormenta. Y sin embargo, con esos colores se ve una infinita belleza. Mirad, este es el pasaje de Drake. Entonces nosotros vinimos por aquí, navegamos 2 días y 3 noches, pasamos, estas son las Shetland del Sur, hasta que llegamos a esta zona aquí de la península antártida. Ese fue nuestro viaje. Esto es lo que nos esperaba, 2 días y 3 noches de camino, solo esto. Cielo y océano. Con las olas, con tormentas, porque también el pasaje de Drake tiene una tormenta, otra tormenta que van circulando. Entonces, entre tormenta y tormenta hay un espacio, pero son tormenta, espacio, tormenta, espacio. Entonces, siempre si estás 2 días y 3 noches en el barco, algo te va a tocar seguro. Y ahí empezaba a llover. Pero lo que os digo, estás solamente viendo cielo y mar y yo me enamoraba de la belleza de ese cielo y mar, aparte de la sensación de que estoy atravesando el pasaje de Drake. Y la emoción cuando encuentras tu primer iceberg. O sea, este fue el primer iceberg que vimos. Cuando ya, después de 2 días casi de navegación, entras en continente antártico, casi la línea es que a partir de que entras en territorio antártico, que a lo mejor te quedan todavía 300 kilómetros para llegar a Antártida, empiezan a aparecer icebergs. Entonces, le metes otro componente y no os podéis imaginar la emoción que genera ver tu primer iceberg en el agua. Luego he traído vídeos porque quiero que los veáis en movimiento, o sea, no solamente ven imágenes, ¿no? Entonces, ese fue nuestro primer iceberg. Luego, a partir de ahí, empezaron a aparecer muchos más icebergs. Y fijaros cómo se nota las olas de 8 metros, que se ve que nosotros estamos aquí subiendo la cima de la ola y luego tenías la ola por debajo. Cada uno de los icebergs, para mí, es un mundo infinito de belleza, porque no hay ninguno que sea igual que el otro. Y además se mueven, las olas de 8 metros rompen contra los icebergs, hay fracciones de iceberg que se cambian, a veces los icebergs se giran, porque cuando la parte de arriba se cae, entonces la densidad hace que se giren.
es como si fuera un organismo vivo, que está moviéndose permanentemente. Y luego se nota mucho que son placas que se rompen y se desprenden. Entonces, los que hemos visto antes, que eran los primeros, ya estaban bastante descongelados, pero normalmente los ves como edificios que flotan en el agua. Y hay a veces, imaginaros el trozo de plataforma que hay ahí. Claro, la navegación en ese mar es muy complicado porque tienen que estar permanentemente pensando qué trozo de hielo se van a encontrar por delante. Más icebergs. O sea, yo me podría, bueno, saqué 12.000 fotos, entre vídeos y eso saqué 12.000 y no podía hacer más que mirar icebergs. Aquí estamos disfrutando, los icebergs estaban por ahí y claro, todo el mundo a cubierta, no importa si hace frío, estás helada, pero estás en cubierta mirando todo. Más icebergs. ¿Os acordáis lo que os digo de que solamente el blanco y el azul y el negro generan belleza? Y luego, la otra cosa que es maravilloso es cuando amanece y cuando anochece. O sea, ahí es cuando empiezan a aparecer otros colores. Luego os enseñaré algo que también que pasamos. Y yo me levantaba para ver amanecer y yo no me iba al camarote hasta que el sol se iba, porque era otra parte del encanto. Y hay unos porque solamente está el cielo, el mar y el océano, no hay nada más. Ahí tenéis los amaneceres y los atardeceres son infinitos. Y ahí con el iceberg ahí. Estas fotos que dices, me gusta ver y compartirlo con vosotros. Luego entramos en otro tema que es que cuando tú vas a la Antártida, aparte que hay poca gente que va, tienes que tener unos controles exhaustivos y hay una normativa extremadamente dura que no puedes ignorar. Por ejemplo, tienes que pasar un control médico que no solamente es que el médico aquí te lo mira, sino que tú tienes que mandar tu informe médico a la naviera y los médicos de la naviera son los que deciden si vas a ir o no. Porque claro, tú navegas 2 días y 3 noches, pero no se te puede sacar de ahí, porque volver son 2 días y 3 noches y no pueden llegar aviones. Con lo cual, en esos barcos, fijaros que hay morgue preparada por si alguien muere, tenerlo que meter, y hay camarotes por si a alguien se le va la olla, poder tenerlo como en una cárcel, porque de ahí no sales. Entonces, una de las cosas que te piden exhaustivamente es que estás en condiciones de ir a la Antártida. Y, hombre, se puede morir uno en cualquier lado, pero que facilitar que estés en condiciones de soportar el viaje y luego estar en condiciones de que si te vas a bajar a una Zodiac tienes suficiente destreza como para que no caerte al mar, bajar a la Zodiac, subirte de la Zodiac. Quiere decir, una de las cosas que te piden es un certificado médico que te asegure que tienes capacidad para ir a la Antártida. Y una vez que llegas ahí, nos dieron una especie de chaqueta donde estábamos con una identificación aquí de a qué grupo pertenecías, una etiqueta transparente, era como una tarjeta y esa tarjeta era como tu pasaporte por el barco. Si salías tenías que fichar, cuando entrabas fichabas para que nadie se le perdiera, para tenerte controlado concretamente. Y tienes que seguir unas normas estrictas y nada más entrar al barco. Lo primero que hacen es darte un curso y tienes que firmar y si tú te has saltado el curso, te busca la tripulación y te lleva y te lo dan, porque las condiciones son extraordinarias. La gente que trabaja en el barco y que se encargaba de eso me pareció una gente maravillosa. Entonces ahí estamos en la entrega de las botas. Las botas, y estos eran nuestras identificaciones y nos iban organizando por identificación. ¿Por qué botas? Porque antes de bajar a la Antártida te tienes que desinfectar para no dejar nada. Cuando sales de la Antártida te tienes que desinfectar para no llevarte nada, por ejemplo la gripe aviar. Entonces, yo no me lavaba nunca tanto en mi vida las manos y cuando salíamos del barco teníamos que limpiar las botas, pero cuando entrábamos de la Antártida al barco pasábamos como una especie de máquina que era como un lavacoche chiquitito para botas. Entonces tú entrabas en esa, te lavabas las botas, pasabas por la desinfección. Entonces, un viaje a la Antártida no es ir cojo el pasaje y me voy, es muy complicado, pero al mismo tiempo profundamente interesante. Entonces, una de las cosas que hice también cuando volví fue que yo iba notando cada día dónde estaba, dónde iba, pero luego hice la búsqueda en el Google porque yo quería saber exactamente en qué punto de la Antártida había tocado, en qué punto de la navegación habíamos hecho. En el barco también teníamos un plano y te iban dibujando más o menos por dónde estabas, dónde ibas, en cada momento tenías las coordenadas geográficas, estaba perfectamente organizado. Entonces, cuando llegamos a la Antártida, vinimos a esta isla de aquí, no os voy a cargar de nombres, que da igual, yo lo tengo ahí todo. Y esta fue nuestra llegada a la Antártida. O sea, según amanecimos por la mañana, la última noche era de viaje,
Lo que nos encontramos es que habíamos pasado tormenta en el Drake y que todo el barco estaba nevado. Entonces, una de las cosas importantes cuando uno va a la Antártida es que durante todo el tiempo la tripulación tiene que quitar la nieve, porque la nieve si se congela luego no la puedes descongelar y es peso, no te puedes desplazar y si llueve hay que secar la lluvia para evitar que todo el barco se llene de hielo. Y está la tripulación permanentemente quitando, limpiando y quitando hielo y dejando el barco libre de todas las historias. Pero levantarte por la mañana a la Antártida y que esto sea tu primera visión es como estoy en la Antártida. Entonces, fijaros, la primera parada, vosotros habréis oído, me imagino, hablar de las estaciones científicas de la Antártida. Esta es una estación científica de la Antártida. No sé qué imagen tiene uno, si es un edificio, pero son 3 barracones perdidos en la nada. Entonces, lo que a mí me parece una maravilla es que haya gente que pueda sobrevivir ahí durante 2 meses con las condiciones de la Antártida. Bueno, eso es una base científica de la Antártida. Hemos bajado en alguna base científica de la Antártida. Y otra de las cosas que es impactante es que no hay playas. Entonces, son prácticamente barreras de hielo, en algunos casos hay rocas abajo. Entonces, para poder desembarcar o llegar a algún sitio, siempre que he bajado a la Antártida me ha tocado meterme en el agua, siempre. O sea, tú vas en una zodia, llegas a una playita, te metes en el agua y te ves. O sea, yo he estado metida con los pies, con las botas, todo tal, pero siempre es a través del agua. Por eso es por lo que nos mandan que tienes que tener suficiente destreza, porque además vas con toda tu ropa de abrigo, en los pantalones, yo llevaba pantalones de esquí totalmente impermeables, las botas que te dan, el abrigo mío de protección del frío, luego encima el cortavientos que me había dado la naviera con mi identificación aquí, luego encima llevas un chaleco salvavidas que realmente no te salva la vida, es por si te mueres rescatar el cadáver, es así de fácil, ¿no? Porque claro, en ese agua no sobrevives más de 5 minutos por una cuestión térmica, ¿no? Con lo cual, si te caes es para rescatarte, pero tú tienes que andar enganchada con eso, para hacer Robocop. Yo el primer día, aparte que tardé en vestirme, que decía, esto no es para mí, luego te acabas acostumbrando, pero vas que para hacer Robocop. Y con ese traje y con toda esa carga de historias encima, tienes que desembarcar bajándote de la Zodiac al agua y luego la Antártida está completamente congelada. No es nieve que digas piso la nieve, es congelada. Entonces tienes que bajar con 2 palos y tienes que hincar los palos para poder caminar sobre hielo. Todo eso con las botas, con el traje, es fascinante. Entonces, mirad, este fue nuestro primer desembarco. La Antártida, recordar que siempre hay muy poca luz, ¿no? Y luego, fijaros, estas eran las lanchas donde desembarcábamos. Obviamente el barco no se podía acercar mucho a la orilla, porque tiene que quedarse donde hay fondo, con lo cual siempre nos bajábamos en estas lanchas y en estas lanchas navegábamos bastantes metros hasta llegar a la playa en triceberts. Esa sensación es mágica. Esto es la Antártida, chicos. Hielo, en algunos casos, como estamos en la península Antártida y hay montañas, se veían los trozos de montaña y sobre todo los muchísimos icebergs, que a mí me parecen de una belleza increíble. Cosas que me maravillan, y Carlitos la puede compartir conmigo, como yo soy bióloga. Yo veo la estratificación de la nieve, cuando lo veo pienso que todo eso implica miles de años de información, miles de años de existencia, que cada capa me implica que a lo mejor eso sucedió hace 1 millón de años y a mí me emociona profundamente ver la historia de la vida ahí. Y sobre todo que nosotros tengamos la conciencia de saber lo que estamos mirando. Son increíbles. Fijaros ese iceberg. Es que además otra de las cosas que te impresiona es que no importa para dónde mires, hay belleza en todos lados. Y luego las aves, que yo decía, a ver, ¿cómo puede la vida colocar algo ahí si no tienen angelicos míos? Entonces, y están ahí, ¿no? Y la vida se adapta ahí, sobreviven. Entonces yo los veía, los miraba con una admiración increíble, me parecían maravillosos. Seguís viendo Antártida. Normalmente suelen alimentarse de plancton y de peces, son todo relacionados con el océano. El agua de la Antártida es muy rica y tiene mucho plancton. Entonces sí soporta mucha vida, pero tienes que aguantar las condiciones de la Antártida. Pero todo es porque en la Tierra no hay nada.
absolutamente nada. Es decir, no, hay muy poquitas plantas, pero no dan soporte a la vida, es el mar el que da soporte a la vida. Luego, fijaros que como está todo con nubes, había momentos en los que yo sacaba la foto y veía la nube, pero al cabo del rato, cuando la nube se cambiaba de lugar, te encontrabas una montaña delante. Entonces, una de las cosas que impresiona es que el aire levanta, porque sabéis que la Antártida es un desierto, porque el agua no está en vapor de agua, está como, todo el agua se congela. Entonces es seco, profundamente seco. Entonces, cuando llega el viento, levanta los cristales de la nieve y te hace una pared de nieve como si estuvieras metido en la mitad de una avalancha de nieve y no ves nada. ¿Ves? Y de repente, fijaros que se levanta el cielo y dices, pues había ahí una montaña, yo no la había visto, ¿no? Ahí es, para que tengáis esa sensación, luego os enseñaré vídeos de lo que es meterte en la Antártida en esa barquita. Aquí estábamos todos preparados para salir. Este es el uniforme que llevábamos. Ahí ya os digo la sensación de Robocop. Y esto fue nuestro primer descenso. Fijaros que está el barco este nuestro aquí. Nosotros teníamos que ver en estas lanchas hasta aquí y ya bajábamos en la isla. Esto es lo que veíamos. Negro, os recordaros siempre, blanco, negro y azul. Y luego, claro, te encuentras con los pingüinos, ahí yo me quería ya morir de la emoción, porque yo no he visto una cosa más mona que los pingüinos. Entonces, estar allí y verlos también, o sea, es increíble. Eso sí, como queráis sacar una foto de los pingüinos, las aves allí se pasan todo el día limpiándose. Entonces, están todo el día con las cabezas agachadas. Sacar una foto de un pingüino que se le vea la cara es complicadísimo, complicadísimo. Yo ahí lo logré. Y fijaros que estaba tomando estas fotos, que eso también significa que es la Antártida. Fijaros cómo caminan. Es que yo me moría de la emoción. Yo de eso que te apetece achucharlos así, traerte uno para casa. Pero fijaros que a los 5 minutos, una cosa, pensaba dejaros todas las fotos en el ordenador y los vídeos, para que podáis disfrutar y os lo quedéis, ¿vale? Así no tenéis que sacar fotos de aquí. Fijaros que tenéis toda la nieve de los pingüinos. En 5 minutos empieza a nevar y la vida se te queda en nada. Luego, otra de las cosas que hacíamos era bajar a coger plancton. Entonces, llegábamos ahí, cogíamos plancton del mar y luego cuando cogíamos plancton, en el barco teníamos un laboratorio con microscopios y con lupas y mirábamos lo que sacábamos del plancton. Como yo soy zoóloga y he explicado zoología toda mi vida, el poder ver cosas que he explicado teóricamente y nunca había visto ha supuesto para mí un antes y un después. O sea, porque yo llegaba y le decía, esto es tal cosa, y todo el mundo decía, ¿tú por qué lo sabes? Yo, porque yo lo he explicado toda mi vida, pero no lo había visto nunca. Entonces ha sido un acúmulo de emociones. Después de salir de aquí, hicimos otro recorrido distinto y llegamos a otra parte de la Antártida. Volvemos a lo mismo. Fijaros, esto es una base científica de la Antártida. Volvemos a 7 barracones. Ahí es donde uno llega. Fijaros que la playita no hay playita, dejan la estación científica donde pueden colocarla. Y estas son las visiones. A partir de ese día la naturaleza nos hizo una suerte y fue que tuvimos 2 días de cielo despejado con sol. Entonces, totalmente el cielo azul con sol, que eso es muy difícil de ver en la Antártida, pero en la Antártida estuvimos 3 días viviendo lo que es una tormenta y 2 días de sol pleno. Entonces, cuando el sol aparece, esto ya es que se iba despejando el cielo y ya veíamos, entonces ya podíamos ver lo que es paisaje a distancia, no solamente toda esa masa de nubes, sino paisaje a distancia. Y esto es como se ve cuando uno ve el cielo reflejado en el mar. Y empieza a diferenciar otros colores, montañas con las rocas. Esta estación, ¿por qué sabemos que estamos en plena Antártida? Porque ya tenemos montañas. Y luego lo que hay es un montón de glaciares, o sea, eso está lleno de glaciares por todos los lados. Entonces, una de las cosas que me llamó mucho la atención, ¿vosotros qué creéis que se oye en la Antártida? ¿Qué se oye en la Antártida? ¿Cuáles son los sonidos de la Antártida? Las olas y el crujir del hielo. Fundamentalmente se caracteriza por el silencio, porque lo único que puede generar ruido es el aire que mueve el mar. Entonces, oyes el viento, oyes
romperse los glaciares y caer el agua de los glaciares, y en algún caso, si hay un león marino o hay un animal, también se ve. Y una cosa que impresiona por las noches, la respiración de las ballenas. La respiración de las ballenas. O sea, las ballenas entran en las bahías a dormir, donde están refugiadas y tranquilas, se ponen en posición vertical y como hay tanto silencio, se las oye respirar. Entonces, salir por la noche a cubierta a oír la respiración de las ballenas dormidas es que es una cosa espectacular. Ese es el sonido. Luego hablaremos de otra cosa. Eso es un glaciar. Yo es que estaba en... Y fijaros lo que son los contrastes. Esa fotografía a mí me encanta. Porque yo luego tenía como Parkinson en el dedo para sacar las 12.000 fotos, porque yo no podía mirar a algún sitio sin enamorarme de lo que estaba viendo. He hecho una selección. Ahí estamos para desembarcar otra vez. Todavía no había perdido la sonrisa. Y seguimos viendo la Antártida con sol, que es una de las fotos complicadas de ver. Fijaros qué paisajes hay. Y luego, eso era la bahía de Wilhelmina. Nosotros navegábamos entre esos glaciares. Y una cosa que también impacta, aunque sean las 12 de la mañana, como estás en la parte del sur, fijaros dónde está el sol no se levanta más de eso. El sol en el horizonte no sube más arriba. Entonces, cuando tú estás en la Tierra, claro, en el Ecuador sí. En el Ecuador sí, pero abajo no. Entonces, tus sombras son infinitas, porque el sol siempre te coge de refilón, aunque esté. Y entonces, no solamente es que está abajo, sino aunque haya un día soleado, la incidencia de la luz es muy baja. Entonces, son cosas que uno vive, ¿no? Entonces, fijaros, esto es el típico mar congelado de la Antártida. Nosotros navegábamos entre todos esos icebergs con la Zodiac. Y luego empezábamos a ver las focas. ¿Cuántas horas del sol? Como era finales de verano, había bastantes, porque amanecía sobre las 7 de la mañana y sobre unas 12 horas o así, yo creo que había más o menos. ¿Y la parte que ibas con la Zodiac no estaba congelada el agua? Como era final de verano, No. estaba empezando a congelarse, pero no estaba congelada del todo. O sea, había icebergs, había trocitos congelados, pero todavía te permitía la nave, si no, no estaríamos allí. Esto es nuestro segundo recorrido, que llegamos a otra parte de la Antártida. Todo vuelve a ser lo mismo con icebergs. Esta es la típica foto de la Antártida cuando el cielo está limpio, entras en una bahía y el agua está quieta. Entonces, son las típicas imágenes que se ven mucho por internet, en el que el paisaje se refleja casi por igual abajo. Son maravillosos. Fijaros qué imagen. Y ya lo sabéis, o sea, esto no refleja ni un 10% de lo que es cuando es la realidad, porque sabéis que con las fotos luego se pierde mucho la sensación. Eso siguen siendo, estas son las bahías planas. Aquí es donde vienen a dormir las ballenas. Entonces, nosotros normalmente hacíamos las salidas durante el día, pero cuando nos desplazábamos de un lugar para otro íbamos por la noche, la navegación era nocturna. ¿Para qué? Para aprovechar el tiempo, cuando teníamos que desplazarnos por la noche. Entonces, cuando nosotros salíamos de las bahías para irnos a otra bahía, las ballenas entraban. Y entonces yo me salía a cubierta y veías ballenas entrar y entrar y entrar y entrar. Y era fascinante. Y a veces en los icebergs pues veías focas ahí colocadas, cuando están se suben al iceberg y se quedan ahí tranquilitas. Fijaros que esta es la altura máxima del Sol, pero claro, ese Sol tan bajo genera unas radiaciones en el agua increíbles, o sea, los reflejos en el agua eran maravillosos. Esa es la bahía Wilhelmina, también con los glaciares por ahí. Fijaros que me emociona saber que yo he estado delante de eso sacando una foto y hace ya 3 meses que vine. Mirar dónde está el Sol. Y luego el Sol genera muchísimas refracciones contra los cristales del aire, porque como en el aire es seco, hay cristales, no hay gotas de agua, hay muchísima refracción. Y aquí volvemos a ver los pingüinitos. Sabéis que los pingüinos, uno de los protocolos de la Antártida es que, vamos a ver, cuando tú llegas a suelo antártido solo puedes estar de pie. No te puedes agachar, no te puedes tocar nada, o sea, solo de pie, ¿no? Entonces, no puedes acercarte a la fauna más de un cierto tiempo. Por ejemplo, había una pingüinera, no te puedes acercar menos de 10 metros. Pero claro, los pingüinos viven allí y hacen lo que quieren. Y
como todo está congelado, caminan, tienen como caminitos, ¿no? Que están así como con surco y van a su manera de caminar entre caminitos. Y cuando tú ves que un pingüino y tú vas por el caminito de los pingüinos, la preferencia la tiene el pingüino. Entonces te tienes que quitar a un lado y tienes que dejar que ellos vivan. Como están acostumbrados a que no les hacemos nada, pues ya está. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con los pingüinos bebés? Con los que ya tienen el tamaño del adulto, que están perdiendo el plumaje, pues entonces, como son niños, entre comillas, pues te ven y te vienen a picotearte, les encanta tirarte de las cuerdas de la mochila. Entonces tú estás ahí quieto, no puedo tocar al pingüino, pero el pingüino sí te puede tocar a ti y tú dices lo que tú quieras, o sea, te puedes tirar aquí toda la mañana, ¿no? Entonces hay una interacción muy curiosa, como zoóloga siempre se dice, no interaccionas, en el momento en que existes ya hay una interacción. No quiere decir que sea mala, pero hay una interacción. Entonces, estar ahí con el pingüino tirándote, luego os he traído un vídeo, con el pingüino tirándote de la mochila, digo, yo me quiero, ya me ha compensado el viaje, de verdad que es una maravilla. Mirar, seguimos con los iceberg dentro de las... Está en la bahía Guillermina. Perdón, ¿qué proporción tiene lo que flota con el fondo? El 10% flota y el 90% está abajo. Un noveno está sumergido. 9-1. Sí, Sí. 9-1. O sea, que ahí debajo tienen 9. Un décimo arriba, un noveno abajo. Pero no he querido parar. Y se ve, el agua está transparente, limpia. Ves un poquito, pero todavía tienes debajo 9 partes del iceberg. 9 Tiene que partes. estar 9 abajo. Sí, por eso uno de los peligros de los iceberg cuando navegas entre ellos no es la parte que flota, es la parte que no ves, porque no sabes cuál es la forma que tiene el iceberg debajo. Por eso es tan peligroso, por eso el barco se queda tan alejado de la zona. Sí, sí. Y tenemos que ir en Zodiac, porque la Zodiac es lo que hay. Bueno, seguimos con el recorrido, llegamos a otra bahía, también seguíamos el día que había luz y cielo, con los mismos paisajes. A mí una de las cosas que me impresiona es que estamos viendo lo mismo, pero todo es diferente y todo es una belleza, ¿no? Desde mi punto de vista. Fijaros qué paisajes. En fin, bahías inmensas y todo lleno de hielo, rocas. Esto es lo que había de playita, lo que os digo. Si tú te encuentras eso, ya tienes un mundo. Siempre y cuando llegues a ese mundo y no te encuentres con las plataformas de hielo que no puedas trepar y te quedes ahí. O sea, acceder a la Antártida es muy complicado. Y luego ya empezamos a ver leones marinos. Y muchos más aves, claro. Estos son muy divertidos. Tampoco te puedes acercar y son muy agresivos. O sea, igual que los pingüinos son tranquilos, con estos hay que darles el espacio, pero más que nada por seguridad propia, no por seguridad de ellos, porque son muy agresivos. Y luego otra de las cosas que impresionan la Antártida es que, claro, como el mar es tan complicado, hay muchísimos naufragios. Entonces, este es uno de los naufragios más clásicos. Este es un barco ballenero de la princesa Guillermina de Holanda, que se quedó ahí. Ese barco lleva ahí desde 1800 y ahí se quedará hasta que... Desde 1800. Pero claro, ahí se queda hasta que la vida, porque no hay ninguna razón para sacarlo, ni cómo te lo vas a llevar, ¿no? Entonces eso está ahí, es una de las historias que se ve desde la Antártida. Ahí teníamos una colonia de alcatraces. Seguimos viendo icebergs. Sí, no, es que es todo lo que hay. Y ya abandonamos la Antártida y nos intentamos acercar a la Shetland del Sur, ya subiendo para arriba. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que Drake nos esperaba con una tormenta de vientos de 120 km por hora y olas de 20 metros. Entonces, cuando llegamos a esa zona no pudimos desembarcar y tuvimos que, con el barco, meternos detrás de la isla de Decepción a esperar que la parte más violenta de la tormenta pasara, el centro de la tormenta, y cuando las olas se pusieron ya más normales de 8 o 10 metros, entonces ya atravesamos el estrecho de Drake. Esto es la estación biológica a la que nunca pudimos llegar. Esto es una estación científica. Esto es una estación científica argentina. Fijaros lo que implica, lo de siempre. Aquí te llegan los vientos de 120 por hora y tú estás ahí metido. Eso es, trabajar en la Antártida hay condiciones muy complicadas. Y todos ya empezamos... Esto es la tormenta. O sea, cuando llega, de hecho, llega un momento en que cuando el nivel del viento es alto, nosotros no nos hubiéramos visto allí. O sea, cuando tenías la gente que desembarcó de la tripulación,
para poder salir tienen que ir uno cogido de la mano de la otra y van diciéndose los nombres y van diciendo el nombre para no perder a nadie. O sea, las condiciones os digo que son muy complicadas. Y luego ya salimos otra vez al pasaje de Drake, que lo único que ves es mar y pájaros para llegar a Malvinas, Falklands, y estas son las Malvinas. Me llamó la atención que nosotros siempre nos suena por la guerra que hubo de Malvinas hace años, pero para mí es un paraíso desconocido. Entonces me enamoré de Malvinas. O sea, es precioso. Que es un paraíso desconocido. O sea, siempre lo relacionamos con un conflicto armado, pero nunca nos ponemos a pensar en la maravilla que es Malvinas, eso es Port Stanley, y llegamos al amanecer, a Malvinas. Siempre mi fijación con los cielos. Hay una bahía, Port Stanley está en una bahía, y claro, lo primero que ves, también te dan una charla en el barco, también os lo digo, no se pueden llamar Malvinas, ahí son las Falklands, no puedes llevar ninguna camiseta que ponga Argentina y no puedes hablar de nada que tenga que ver con el conflicto porque te meten en la cárcel, o sea, tan simple como eso. Entonces, antes de desembarcar a los españoles nos dieron una charleta sobre comportaros bien porque aquí no se juega con Malvinas. Una vez que haces eso, las casas son muy antiguas, de 1800, y la gente es absolutamente encantadora. Hay muchísimos, ¿sabes? Siempre y cuando te comportes como una buena chica. Ahí nos enseñaron la catedral para ver el paisaje. Y una cosa que me llamó la atención, había una vidriera, y fijaros lo que significa vivir en una isla aislada. Esta imagen que se puso aquí dentro de la catedral era la partera de la localidad. O sea, es tan importante la matrona que ayudaba a las mujeres a tener bebés que la dejaron ahí desde 1800 dentro de la catedral en una de las vidrieras. Este es un monumento que hay que son mandíbulas de ballenas. Y esto es Port Stanley en Malvinas. Yo hice un recorrido caminando por aquí, todo esto nos lo caminamos, 3 horas de caminata. Seguimos encontrando buques que estaban ahí, se quedarán hasta que la vida decida qué hace con ellos, y había un montón de naufragios. Algunos se ven desde internet. En ese recorrido prácticamente lo que ves son naves, porque hay muy poca fauna por ahí. Este es el recorrido caminando que hice, hasta que llegamos a otro sitio de otros pingüinos que son los magallánicos. Estos pingüinos son muy curiosos porque en lugar de estar el nido en la nieve, como están más al norte, en la tundra hacen agujeritos y los nidos son agujeros en el suelo. Entonces ahí tenéis los pingüinos de Magallanes y toda esa zona es playa de pingüinos también. Esto es aquí donde está Stanley, luego vinimos a la otra isla, la isla del Este. Y aquí también desembarcamos para ver colonias de pingüinos. Esto fue espectacular porque en la misma playa hay 3 especies de pingüinos. Y había una colonia, otra colonia y otra colonia. Y fue también espectacular. Esta es la imagen, este es el pingüino rey. Estaban con los huevitos y tenían también, cuando están así tan hinchados es que lo que tienen ahí abajo es el polluelo. Estaban todavía cuidando y tenían el esqueleto de una ballena. Las Malvinas son así, ¿eh? O sea, hay muy poco árbol, es todo prácticamente hierbas, y estos son los agujeritos donde viven los pingüinos. Entonces, si quieres ver, este es el bebé que está perdiendo plumaje. Y estas son las islas. Dais cuenta que casi no hay vegetación alta, sino que se ve muy poca vegetación. Ahí tenemos una colonia de aves, ahora no, albatros. Y más pingüinos de Magallanes, las playas. Fijaros que siempre donde está el sol queda muy abajo siempre en el horizonte. Más pingüinos, me puse ciega a sacar fotos de pingüinos. Y fijaros que esto que hay ahí es el césped y todo lo blanquito es el plumón de los bebés que lo pierden para pasar a plumaje de adulto. Entonces, como estaban todos perdiendo plumaje, estaba todo absolutamente blanco. Esos son pingüinos rey. Y las Malvinas son de granjeros, hay granjeros. Granjeros, son de granjeros. Entonces, es muy divertido porque, claro, ves al pingüino con las ovejas detrás. Es como una imagen muy chocante. Y conviven perfectamente, pero te choca ver al pingüino al lado de las ovejas. El pingüino no tiene ninguna utilización, no lo utilizan ni de carne ni de nada. No, simplemente la fauna que habita allí. ¿Eh? Es la fauna que habita allí.
¿Está prohibido cazarlo o Son animales que están protegidos. están protegidos? Sí. Y luego la otra especie que había es que es la que tiene la cresta amarilla, como si tuviera cejas de color amarillo, que era la tercera especie. Este es el albatros azul, que es típico de allí. Luego vinimos a la última zona de Malvinas, que es esta playa de aquí, y aquí lo que había era leones marinos, que son estos de aquí. Son inmensos, miden 5 o 6 metros de largo, y desde luego con esto sí que nos dieron instrucciones cuando desembarcamos de cómo defendernos si uno nos atacaba, porque son animales agresivos, hay que dejarles mucho espacio, o sea, no hay que acercarse demasiado. Son peligrosos. Mucho. Y ya nos fuimos de Malvinas. Me encantó porque la navegación es entre islas. De vez en cuando te venía un pajarito por ahí a verte. Y es una navegación porque son como un complejo de 100 y pico de islas. Eso ya es alejándonos de Malvinas. Las colonias de pingüinos. No quiero parar demasiado en Malvinas porque habíais venido a ver la Antártida, pero ya que las tenía, aprovechar, ¿no? Divertidísimo los pingüinos yendo al agua, pero de repente, no sé si es que ven una foca y de repente deciden todos que ya no quieren y vuelven, pero ves, salen todos corriendo y dicen, no, no nos vamos a meter. Los pingüinos en el hueco. Y esta era la granja. Y además una de las paradas, el granjero, bueno, la granjera, nos había preparado café, té y galletas. Entonces tú llegas ahí, te tienen tu café, tu té y tus galletas. Ahí estuvimos tomándonos nuestras historias, sacan un poco de dinero con los turistas que pasan, ahí es donde te daban el café, el té y las galletas. Y volvemos con los soles. Cuando salimos de Malvinas hasta que llegamos a Buenos Aires, todo fue una tormenta, quiere decir que todo el Atlántico fueron olas de 6 metros, dime. Perdona, ¿hay televisión, internet y todo esto? En nuestro barco teníamos wifi, una wifi relativa para según qué cosas, porque toda la comunicación era wifi, vía satélite, pero normalmente no. Lo que pasa es que el barco nuestro era de 2024 o 2022, era el último barco de la flota y era súper moderno, súper organizado. Sí teníamos wifi. O sea, en las granjas ni... No, allí nada, olvídate. Un fenómeno maravilloso. Igual que os decía que yo sé cosas teóricamente, pero no las había visto nunca, yo estaba en una conferencia dentro del barco y de repente veo esto, salí escopetada, parecía que me había dado un ataque de algo. Chicos, me voy, adiós. Y entonces salí corriendo y me dije, ¿y esta loca dónde se va? Esto es lo que se llama parhelio. Parhelio. Sí. El parhelio es que el sol, cuando está bajando en el horizonte, cuando el reflejo del sol choca contra los hielos de la atmósfera, se ve un segundo sol. Yo lo vi y dije, esto no lo pierdo yo. Y claro, salí corriendo, luego me dijeron, es que ese es el reflejo del cristal. Digo, chavales, que me he ido afuera a sacarlo, que yo sé de lo que estoy hablando. Y vimos el parhelio 2 noches. Entonces, el ver algo que conoces en teoría y verlo, tener el parhelio delante es increíble. Y luego la otra cosa que yo no logré ver, pero que pasa es que cuando el sol termina de bajar, o sea, cuando ya se pierde en el horizonte, los últimos rayos del sol en el horizonte sueltan un rayo verde. Verde. Sí, lo hemos visto a veces nosotros. Que vosotros sí lo habréis visto. Hemos visto el verde. Entonces, yo no vi el rayo verde, pero sí vi el parhelio. Entonces, esa sensación, mi foto del parhelio. Bueno, pues de aquí ya nos fuimos a la Patagonia. Esto es Puerto Madryn, que está en la Patagonia Argentina. Y ahí lo que nos llevaron fue a ver colonias de... Yo me monté en una de las barcas a ver si había delfines. Nunca vinieron los delfines, pero sí vimos leones marinos. Y es lo que os digo, esta zona de América no hay playas, son cortados. Es como que el continente se rompe, es muy difícil ver playas. Y como esta gente está acostumbrada a que está protegida, estas son las escaleras del puerto, ¿no? Se colocan ahí todos a dormir y vete tú a decirles que quiere la escalera. Y ya, este es el final del viaje. Entonces, si os parece, no sé ni qué hora es porque yo hablo mucho. Los vídeos. Una hora. Sí, vemos los vídeos. En los vídeos. En lugar de enseñaros todos, os voy a enseñar alguno. Por ejemplo, mirar. Eso es un iceberg. Si quieres. Sí, va allí.
A ver, no os voy a tener 1 minuto y medio viendo lo mismo, pero lo que quería es que tuvierais esa sensación de que cuando uno ve una foto de un iceberg se imagina un trozo de hielo quieto y sin sonido. Entonces es para que tengáis esa sensación de cómo suena, de cómo se mueve, de las olas rompiendo contra el iceberg, que esa es la realidad. A ver, entonces, esto sí os lo tengo que enseñar. Mirad, estábamos llegando al barco para dejar la Zodiac y había 2 ballenas entre el barco y nosotros. Claro, no puedes llegar a desembarcar porque tienes 2 ballenas delante. ¿Veis en la respiración el cuerpo de la ballena? Sí, grabando. Estaban ahí controlando. Pero ya veréis el final del vídeo. Aquí ahora va a haber un chorro de aire. ¿Veis? Fijaos, esa ballena. Es la típica imagen. En vídeo, chicos. Entonces, como yo tengo la teoría que se aburren muchísimo, porque no hay nada que ver. Cuando hay un barco vienen. Entonces, había 2 ballenas ahí que lo que hacían era jugar pasando por debajo del barco. Entonces iban por un lado, salían por el otro lado, luego venían y subían por el otro lado, así como se divertían. Y luego te sacan la cabeza, así como te miran, como diciendo, hola, que estoy aquí. O sea, Pero claro, ¿cuál es el problema? Que si tú tienes que llegar al barco y hay una ballena pasando por debajo y te sale debajo de ti, tenemos un problema. Entonces estábamos ahí esperando para no tener ese problema. No os imagináis la sensación tan increíble que es estar en una cascarita, 10 personas en una Zodiac, con un animal de 20 metros en el agua y tú ahí sintiéndote nada. Es cuando realmente creo que colocas la colocación de nosotros en la naturaleza, ¿no? Sí, sí, pero es absolutamente increíble. La otra que sí os quería enseñar, os voy a enseñar este. Estás ahí portándote como una buena chica y anda el pingüino que dice, pues ¿y esto qué es? Sí, entonces ahí se te acercaban y dices, vale, yo me quedo quieta, pero que venga el pingüino, no tenías ningún problema. ¿Dónde había otra cosa que os quería mostrar? Tienes del hielo el sonido. No, lo del hielo era eso. Ah, esto de aquí... Perdona. Dime. ¿Quién tiene la soberanía de la Antártida? Está repartida. No hay soberanía. No hay. O sea, la Antártida pertenece al mundo. Entonces, no hay... La IATO es la digamos que organización internacional que maneja el tema de la Antártida. Hay reclamaciones territoriales y de hecho en la Antártida aparecen las reclamaciones territoriales, una especie de tarta, pero están todas bloqueadas en acuerdo hasta el año 2057 o 2050 y tantos, que se supone que se quiere prolongar. Entonces es el único lugar del planeta donde no hay naciones que tengan historias. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos países lo que hacen es que ponen una base antártida porque eso luego permite poder tener unas ciertas reclamaciones de territorialidad. Un cierto arraigo, pero se supone que por la organización internacional está ese tema bloqueado para que la Antártida no pertenezca a nadie y no puedan empezar a hacer extracciones en la Antártida. Y luego... ¿Qué? No. Nosotros no. Vamos a ver, hay bases militares. De hecho, España, Polo una de las bases tiene una base militar cerca de la Shetland. Pero digamos que los militares lo que hacen es el mantenimiento, la intendencia de la base y la logística de la base para que luego hayan científicos ahí. Pero nunca están como militares trabajando como militares. Y una cosa muy importante que te lo comenta todo el mundo, como yo iba con Javier Cacho y él ha estado allí, porque es un sitio espectacular, porque cuando tú estás solo y tu vida depende del que está al lado, sea americano, ruso, lo que sea, se genera una historia de que somos lo mismo,
porque mi vida depende de ti y la mía depende de ti. Entonces, ahí te olvidas de fronteras. Nos contaban a veces cosas de que, por ejemplo, en la estación, había una estación búlgara cercana a la española, ¿no? Entonces, uno de los búlgaros se puso enfermo y no tenía el médico. Bueno, pues el médico, que era de origen argentino, pero que estaba en la estación biológica, habló con los esos y dijo: yo soy médico, yo tengo que ayudar a esa persona. Se metieron en el mar, en unas condiciones de tormenta que casi pierden la vida, pero tenían que ir a ayudar a ese búlgaro. Entonces llegaron, le dieron atención médica y se volvieron. Y casi pierden la vida en ese intento. Cuando a lo mejor algunos se quedaban sin comida, llegas a ese acuerdo de que no tienes comida, te voy a dar mi comida, pero, o sea, como que intentas no ofender al compañero que tienes al lado, ¿no? Entonces, se organizaban unas historias para de repente aparecer ahí con chorizos, los españoles, con chorizos, con algún jamón, que vamos a celebrar el día del no sé qué, y hemos venido aquí a celebrar el día no sé qué, pero ya en lugar de un chorizo traigo 4 chorizos, 2 latas, y no me voy a volver para mi base con los chorizos y las latas. Sí, claro. Entonces, ellos nos explicaban, yo solo he vivido en la selva, porque yo estaba en selvas en lugares donde no había habido ningún occidental, ¿no? A llegar a poblaciones indígenas, que era el primer occidental que veían. Entonces, el tipo de relación que se establece entre humanos no tiene nada que ver al que estamos acostumbrados aquí, porque son situaciones límites en los que o sobrevives juntos o no sobrevives. Entonces, los términos de relación son completamente distintos. Entonces, en ese sentido, Javier nos decía que el modelo de la Antártida es un modelo de cómo la cooperación humana funciona. Porque aquí hoy te ayudo a ti porque mañana me vas a tener que ayudar tú a mí, ¿no? Entonces se establecen unas situaciones muy curiosas. Luego... La ley del más fuerte... Sí, no. Llegas a otra situación extrema, que por cierto había una situación cuando nosotros estuvimos ahí, es que en una estación, no sé si era rusa, a uno de los... Claro, cuando tú vives metido en un sitio donde te vas a tirar a lo mejor 3 meses en invierno, no te pueden buscar, las condiciones son de tormentas de 120 kilómetros por hora, son unas condiciones extremadamente límites, y estás encerrada, la gente a veces se le puede ir la olla. Entonces se le fue la olla a uno de ellos e intentó violar a las compañeras científicas. Bueno, se montó un horror, tuvieron que cogerle medio preso, atarle entre todos, porque claro, tú estás encerrado en esa estación biológica que no te puede sacar nadie de allí, te toca un asesino y un violador, y se le fue la olla. Por el viento, bueno, puede pasar, y entonces tuvieron allí un verdadero conflicto, y no es la primera vez que alguna vez pasa eso. Otro caso... No es denunciable, ¿no? Porque tampoco hay jurisdicción allí, ¿no? No solo un país sonido. Es que es muy complicado porque... Hay un vacío legal un tanto... No, y sobre todo, cuando hablamos de leyes, eso sí me lo conozco yo. La nacionalidad del país a la que pertenece el individuo. Sí, pero vamos a ver, cuando tú ejecutas un acto que está porque estás en locura, eso no es penalmente punible. Quiere decir, es un eximente. Entonces, otra cosa es que la gente que vive en esta estación tiene que aprender a manejar la situación y nadie, o sea, tienes que aprender, eso sí lo he aprendido yo muy mucho donde he ido, o sea, el control no se pierde. Pero eso, aunque no hay ningún tipo de jurisdicción, esas normas que nos comentaban antes de no te puedes agachar, no puedes... Esas son de la IATA, que es la Comisión Internacional que lleva la Antártida. O sea, si un barco va a la Antártida y infringe las normativas, no vuelve a aparecer por la Antártida. O sea, tiene absolutamente prohibido aparecer. ¿Quién vigila eso? La IATA. ¿Tiene inspectores para eso? No, pero, o sea, cuando tú vas ahí las cosas se ven. Quiere decir, no es que tengas un inspector que te controle, pero a lo mejor tú puedes hacer alguna cosa, pero desde luego las compañías navieras que van por ahí se cuidan muy mucho de hacer las cosas muy bien. Sí, se cuidan muy mucho de hacer las cosas bien. En marcha una expedición y de ahí tranquilamente, o sea, que no hay ningún tipo de restricción ni nada por el estilo. A ver, desde luego tú no puedes coger un barco y te presentas allí por las buenas porque tus posibilidades son complicadas. Claro, tienes que cumplir, además, claro, tienes que saber dónde vas, tienes que saber en la Antártida dónde puedes parar, dónde te puedes proteger, tienes que tener muy claras las costas de navegación. Sí, la Antártida no es, claro, la Antártida no es me cojo un barquito, me voy para allá. Quiere decir que cuando tú vas tienes que ir y luego solamente el pasaje de Drake
O sea, pasar pasaje de Drake no es una historia. Y si llegas, luego tienes que volver a salir por el mismo sitio. Es decir, que, claro, lo difícil es llegar y volver. Claro, me refiero, son condiciones... Antártida es un continente muy límite. Entonces, si tú quieres hacer una expedición, o sea, nosotros hemos tardado desde que a mí me dijeron que íbamos hasta que llegamos, ha sido un año. Claro, sí, un año. Yo sabía lo de la expedición un año. Estos barcos noruegos con el que decís que vais son los que tienen la autorización para hacer ese tipo Sí, de claro, transporte, claro. obviamente. En exclusiva. No sé si son, no sé si, Compañías que... eso lo desconozco. Yo sé que desde luego no hay tantos buques que vayan, me refiero, está todo muy controlado. Además, sabéis, nosotros teníamos una aplicación en la que puedes, hay no sé cómo se llama, cruise o no sé qué, donde tú pones un barco y te apareces en la situación del barco. De hecho, yo seguía dónde estaba nuestro barco cada día y de hecho tengo tanto apego que todavía de vez en cuando miro a ver dónde está mi Nansen porque... Sí. Bueno, también la hay aérea. Es decir, que hay aplicaciones donde ves por dónde anda cada avión cada día, pero los barcos funcionan igual. Entonces, eso está muy controlado. A los de investigación también les dejan. Al Sí, Hespérides de claro. España, el Cornide de Saavedra, cuando van a las bases también tienen la autorización para navegar. Sí, Sí, pero tú tienes esa es que la saber, científica. tienes que avisar, tienes que contar cuándo vas, cuándo no vas. Sí. ¿Cómo se llamaba tu barco? Frijol Nansen. Frijol Frijol Nansen. Nansen. Nansen fue el explorador, es el explorador noruego. Noruego, del Polo Norte. Y del sur, Y estuvo en del los sur dos. también. Nansen Fue el estuvo en el primero norte que y en llegó. el sur. Entonces, yo todavía no he podido despegarme emocionalmente del viaje y yo soy así. Y entonces todavía... Con bandera noruega, ¿no? Sí. Sí. Sí, está aquí, míralo. Ahora debe andar por Groenlandia ¿Por o dónde Canadá está? o por ahí. ¿Por arriba? Yo creo que por Groenlandia andaba la última vez que le seguí. El Polo Norte. En el Polo Norte... Está en el norte. En la Antártida, en los 2 últimos años, pues ahora ha vuelto a Noruega. En los 2 últimos años la Antártida está acumulando hielo. ¿Cómo? Que está acumulando hielo la Antártida. En los 2 últimos años. Acumulando hielo. El norte está cambiando mucho y se está abriendo vías que antes no... Sí, pero en la Antártida, se están rompiendo las plataformas del Mar de Ross y del Mar de Weddell, de esto que forman esas grandes plataformas que a veces escucháis por ahí. Se ha soltado la plataforma Larsen o la plataforma no sé qué, pero lo que es continente acumula hielo. Acumula hielo. No sé si tenéis alguna curiosidad, pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta o algo? Todo magnífico, maravilloso, muchísimas gracias.